voy a presentar ahora el flujo de trabajo con las líneas 2D. Entonces, acabamos de ver todo un flujo de trabajo en 3D y van a ver que con la 2D es más o menos similar. Y vamos a ver cuáles son las mejoras en la interpretación 2D. Una pequeña introducción mostrando cuál es el flujo de trabajo con la interpretación 2D. Iniciamos con un conjunto de líneas en las cuales podemos mapear atributos on the fly o no. Vamos a generar igualmente a la 3D una grid que conecta los mini horizonte y parche y que genera una malla grande con muchas conexiones automáticas en las cuales el geólogo o el geofísico va a hacer su interpretación para generar un geomodelo RGT model, y de este geomodelo podemos extraer 2D Horizon Stack. Hasta ahora estábamos siempre en 2D y podemos interpolar estos horizontes Horizon Stack para generar Horizon Stack en 3D y generar un geomodelo tridimensional a partir de estos Horizon Stack. Entonces pasamos de un set de líneas 2D hasta un geomodelo tridimensional. Una de las mejoras es la integración en la calculadora de estas líneas 2D. Por ejemplo, aquí fue calculado el -1 que invierta las polaridades. O también se puede personalizar una ganancia o otras fórmulas que le gustan y aplicarlas después a todas sus líneas. Y para volver un poco más en detalle en el flujo de trabajo, iniciamos con una interpretación en 2D, generamos un geomodelo, extraemos Horizon Stack 2D, interpolamos estos Horizon Stack para generar Horizon Stack 3D y crear un cubo que es un modelo geológico tridimensional. Ahora, ¿cómo se hace la interpretación adentro de Paleoscan? Funciona con una visualización medio tridimensional que siempre muestra la intersección entre dos líneas. Aquí estoy viendo el segmento D, que está aquí por la derecha, y aquí el segmento rojo A, por la izquierda de la imagen de derecha. Y siempre hay ajustes, no, hay desajustes, y Paleoscan permite de ajustar eso utilizando la interpretación hecha por el geocientífico. Lo que es importante es que estas líneas, este set de líneas, está condicionado de la misma forma, que no hay inversión de una línea de polaridad y que no permite de entender bien cómo interpretar este set de línea. Y aquí, gracias a un botón, podemos ajustar y disminuir los mistakes. Aquí estoy mostrando la visualización que tenemos cuando estamos interpretando. Aquí tenemos una mapa que muestra el set de líneas. Aquí una línea, una otra línea que es que corta la primera, a donde estamos viendo la línea roja es la intersección de la otra, como lo estamos viendo en el Horizon Viewer. Y aquí podemos ver la intersección entre estas dos líneas, como lo muestra el segmento rosado que está aquí. Entonces, tengo la letra S, aquí la letra S, y estoy observando este ángulo. Entonces,
antiguamente, y lo que se puede hacer en Paleoscan es interpretar un parche, una línea por una línea, y hacerlo por cada una de las líneas, marcando los horizontes clave, que son conectados internamente adentro de una línea automáticamente por el algoritmo del software. Ahora, en la versión 2020 hay una autoconexión entre las diferentes líneas. Es decir, que cuando vamos a activar un reflector, si Paleoscan tiene la capacidad de linkearlo, de conectarlo con un parche que está en una otra línea, lo va a hacer, dependiendo del valor de la amplitud y también de la distancia. Y aquí activo y pueden ver que porque fue un reflector bien fuerte, se interpreta, se marca todo el horizonte en cada una de las líneas. Ahora el trabajo del geocientífico será de ir a cada una de las intersecciones, dar un control de calidad. Y por eso es muy importante de tener un condicionamiento de las líneas 2D bueno y igual. Una cosa que ayuda en la toma de decisión durante la interpretación es este pequeño segmento aquí amarillo que representa la intersección de aquí este horizonte en esta línea, y entonces que permite de decir, estoy segura, mi horizonte pasa por aquí y lo conecto. Entonces ella a la tomada de decisión, y se conecta y estamos conectando aquí en esta intersección, esta inline, esta línea y esta segunda línea. Voy a utilizar un otro proyecto que se localiza esta vez en Nueva Zelanda, todavía del lado oeste del Pacífico. Y aquí pueden ver en 3D que generé, gracias a todas estas líneas, un set de líneas 2D. Cierro esta visualización tridimensional y voy a abrir el set en 2D. ¿Cómo se presenta? Exactamente como lo mostré durante la demostración. Tenemos una primera línea que está aquí, una segunda que está materializada por SJ y una segunda de M. Y aquí estamos en la intersección J-D. Entonces, si voy aquí, J-D, y puedo bien verlo gracias a mi segmento rosado aquí. Y gracias a esta mapa, estos viewers, puedo cross-navegar fácilmente y desplazarme en cada una de las intersecciones que me interesa o cada una de las líneas. Y es una visualización como 2.5D. Ahora, también en las propiedades se puede, como con la 3D, mapear, atribuir atributos on the fly. Por ejemplo, si tomo aquí un RMS amplitude, me lo atribúa para cada una de las líneas. Puedo cambiar y que me permite de entender cuál es mi sistema. Cierro esta ventana y voy a entrar de nuevo en el corazón de Paleoscan. Entonces, ya saben que voy en el model grid y hago new, pero esta vez no voy en el 3D model, voy en el 2D model. Selecciono mi set de líneas y voy en los parámetros avanzados para mostrarles las novedades. Exactamente como con la 3D, tenemos la posibilidad para restringir y disminuir el tiempo de cálculo del model grid. Aquí
parámetros, entonces que van a cortar el model grid verticalmente utilizando horizontes o valores de Z. Y aquí tengo un parámetro importante que se llama 2D propagation. En este primero, que se llama autointerp, voy a hacer una autointerpretación entre en una línea. Entonces, lo voy a hacer por cada una de las líneas del set, pero no conectar las líneas entre ellas. Y este segundo, que dice auto interp with connected lines, va a conectar las líneas del set, va a conectar los patches juntos a donde se cruzan las líneas. Y por eso es muy, muy, muy importante de tener un buen condicionamiento de las líneas 2D. Y también tenemos la posibilidad de hacer los dos. Entonces, hacer una autointerp simple por cada una de las líneas y generar también un model grid que tiene unas conexiones entre líneas. No voy a hacer el cálculo y voy a mostrarlos el resultado de esto. Voy en el model grid, aquí, 2D model grid, y abro. Tengo mi inicial grid, que son los patches mini horizontes desconectados del uno por el otro. Aquí la autointerp, que conecta estos mini patches juntos en cada una de las líneas. Y este tercero, que voy a abrir, que conecta todas las líneas, que conecta los patches a través de las intersecciones de líneas. Y aquí, si selecciono, por ejemplo, en este Horizon List, es la lista de los horizontes interpretados por Paleoscan. Pueden ver que está bastante grande. Aquí dejé a 1000 y voy a seleccionar esta que es el mayor. Entonces, sin hacer nada, solamente dejar Paleoscan hacer su cálculo, puedo ver que él interpretó este reflector como un único horizonte a través de varias líneas. Y si vamos, por ejemplo, en esta intersección, podemos ver a dónde se cruzan aquí, que está todo interpretado automáticamente. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Es de dar un control de calidad a cada una de estas conexiones para asegurar que Paleoscan no conectó cosas erradas. Y si doy un zoom aquí, por ejemplo, puedo ver exactamente lo que dije durante la presentación, es la intersección de este horizonte aquí en esta línea. Y lo mismo con este segmento amarillo, que muestra que aquí hay un pequeño mistake muy sutil que puedo arreglar utilizando esta herramienta. Le voy a mostrar esta herramienta gracias a una interpretación ya hecha. Pueden ver que hay varios horizontes marcados. Y aquí, por ejemplo, en esta zona, lo que podemos hacer es hacer un shift para ajustar los mistakes. Y eso también ayuda a la interpretación, por ejemplo, para conectar este patch que ya está conectado automáticamente por Paleoscan. Entonces, este paso de conectar automáticamente entre líneas ayuda mucho en el tiempo que tiene el geofísico para interpretar y también siempre se necesita de dar un control de calidad a lo que va a ser creado. Después que tenemos una interpretación robusta y bien completa, vamos a generar un modelo 2D y voy a mostrar el resultado de este modelo. Cierro esto.
y abro el modelo, que es un modelo 2D, y lo voy a abrir en 3D aquí para mostrar a ustedes. Aquí voy en 3D Object List, en la lista de los objetos 3D, y puedo ver que mi interpretación entre las diferentes líneas automáticamente y con un control permite de generar este modelo 2D, geomodelo 2D. Y gracias a este modelo 2D extraí horizonte 2D que voy a abrir aquí y voy a mostrar de nuevo esto y voy a mostrarlos en 3D este horizonte stack. Entonces pueden ver la intersección del horizonte que está a la izquierda en la 3D. Y aquí estoy utilizando mi rueda para cambiar de horizon stack. El paso siguiente sería de interpolar estos horizontes stack para generar un horizonte stack tridimensional. Aprieto F3 para abrirlo en la 3D y podemos ver que es un horizonte tridimensional. Entonces, claramente pasamos de una 2D a una 3D y como el flujo de trabajo permite de hacer ganar tiempo durante la interpretación.